el regreso que lo cambió todo. La noche en que la calma venció al ruido. Las luces del Royal Festival Hall brillaban con una intensidad inusual aquella noche en London. Era una velada importante, sí, pero nada parecía anticipar lo que estaba a punto de suceder. Entonces, sin aviso, el ambiente cambió por completo. Las conversaciones se apagaron a mitad de frase. Las miradas se dirigieron hacia la entrada, y los fotógrafos reaccionaron casi al unísono, como si una señal invisible hubiera atravesado la alfombra roja. Después de 3 años de ausencia, Catherine, Princess of Wales, reaparecía en los BAFTA Awards. Radiante, serena e imparable. La reacción fue inmediata. Suspiros, sorpresa e incluso desconcierto entre quienes, acostumbrados al espectáculo, no esperaban un momento tan cargado de significado. No era solo una aparición pública, era un regreso que muchos dudaban que ocurriría. Durante semanas, la incertidumbre había rodeado su posible asistencia. No hubo anuncios grandilocuentes, desde el Palacio de Kensington, ni confirmaciones destacadas. Tras un año marcado por su diagnóstico de cáncer, meses de tratamiento y un prolongado periodo de recuperación, su ausencia había pesado en cada evento importante. Cada comunicado medido alimentaba la especulación. Cada silencio ampliaba la expectativa. Y entonces ocurrió. Al descender del vehículo junto a Prince William, la reacción del público fue casi física. Una onda visible recorrió la multitud. Los fotógrafos, expertos en capturar lo extraordinario, parecieron por un instante sorprendidos. Aquello no era una llegada diseñada para titulares efímeros. Era algo más profundo. La energía del evento cambió en segundos. Lo que hasta entonces era una prestigiosa ceremonia del cine británico se transformó en un momento histórico cargado de emoción contenida. No hubo pausas prolongadas para entrevistas ni gestos exagerados ante las cámaras. La pareja avanzó con determinación hacia el interior, con una disciplina que hablaba por sí sola. El mensaje era claro: compromiso, no espectáculo. Ese gesto, aparentemente simple, encerraba una poderosa declaración. La princesa no regresaba para reclamar atención, sino para retomar su papel con naturalidad. En un contexto donde cada aparición es analizada al detalle, su presencia transmitía algo más sólido que cualquier discurso. Continuidad. A lo largo del último año, cada noticia sobre su salud había sido cuidadosamente dosificada. Las apariciones públicas, escasas, cada salida, medida. Y sin embargo, allí estaba, bajo las luces de uno de los eventos culturales más importantes del Reino Unido, cumpliendo un rol que nunca había abandonado del todo. El príncipe William, firme a su lado, reforzaba esa imagen de estabilidad institucional. Pero era Catherine quien dominaba el ambiente. Observadores describieron el momento como eléctrico, una mezcla de alivio, admiración y renovada esperanza. Ya no era la figura asociada a la ausencia o la recuperación. Era presencia, fortaleza, control. La ceremonia aún no había comenzado, pero la noche ya le pertenecía. Y si su llegada transformó el ambiente, su elección de vestuario selló el significado del momento. Bajo las luces de la alfombra roja, el suave tono rubor de su vestido parecía emitir una luminosidad propia. Los observadores más atentos lo reconocieron de inmediato, un diseño de Gucci que ya había lucido en 2019. En una industria dominada por la constante reinvención, recuperar una prenda del pasado no era un gesto menor. Era una declaración. El vestido representaba equilibrio en estado puro. Su delicado tono rosado transmitía calidez, sin caer en el espectáculo. La cintura suavemente definida aportaba estructura, mientras el escote en V enmarcaba la silueta con elegancia contenida. La tela fluía con naturalidad, acompañando cada paso con ligereza casi etérea. No había excesos, ni adornos que compitieran por protagonismo. En su lugar había proporción, precisión y confianza. Ese enfoque reflejaba algo más profundo que una decisión estética. Era una narrativa visual. Frente a la presión mediática, la incertidumbre y el escrutinio constante, la princesa no optaba por reinventarse, sino por reafirmarse.
La repetición del vestido no solo hablaba de sostenibilidad, sino de continuidad emocional, de identidad. La comparación con su aparición en 2023 era inevitable. Aquel año, había elegido un impactante diseño de Alexander McQueen, acompañado de guantes negros que generaron titulares en todo el mundo. Era una imagen de contraste, de modernidad audaz. En 2026, en cambio, el mensaje era distinto. Suavidad, serenidad, resistencia silenciosa. Lo que antes era contraste, ahora era equilibrio. Pero el verdadero poder de la noche no residía únicamente en la estética. Era la suma de cada detalle, de cada decisión medida. Desde la forma en que avanzó por la alfombra roja hasta la ausencia de gestos teatrales, todo parecía responder a una intención clara. Este no era un regreso impulsivo ni improvisado. Era un momento cuidadosamente calibrado. Las luces del Royal Festival Hall parecían más intensas que nunca. Pero aquella noche no era el escenario lo que dominaba la atención, sino la presencia serena de Catherine, Princess of Wales. Su aparición en los premios BAFTA Awards no fue un despliegue de extravagancia, sino una lección de equilibrio, precisión y confianza. Lejos de buscar impacto inmediato, su elección estilística habló en un tono bajo pero firme. El vestido, de líneas limpias y caída impecable, no pretendía eclipsar, sino acompañar. Cada pliegue parecía medido, cada proporción cuidadosamente pensada. La artesanía se expresaba sin ruido, permitiendo que su presencia siguiera siendo el verdadero centro de la escena. El conjunto se completaba con un clutch de terciopelo burdeos y unos zapatos a juego, detalles que aportaban profundidad sin romper la armonía visual. A su lado, Prince William reflejaba ese mismo tono en una chaqueta de terciopelo burdeos, combinada con una camisa blanca impecable y una clásica pajarita negra. La coordinación entre ambos no era evidente a primera vista, pero resultaba innegable. Juntos proyectaban una unidad natural, una complicidad construida con el tiempo y reforzada bajo la constante mirada pública. Los comentaristas de moda han coincidido en que los BAFTA son el terreno donde la princesa despliega con mayor claridad su identidad estilística. A diferencia de otros eventos más experimentales, esta ceremonia permite que su firma personal, elegancia sobria, cortes precisos y detalles medidos, alcance su máxima expresión. En esta ocasión, esa fórmula adquiría un significado aún más profundo. Había en su elección una sensación de calma consciente. No se trataba de destacar, sino de reafirmar. Mientras en 2023 había apostado por un vestido blanco de Alexander McQueen, acompañado de dramáticos guantes negros, proyectando contraste y audacia, su aparición en 2026 optaba por la suavidad. El vestido en tono rubor de Gucci sugería una narrativa distinta, la de la resistencia silenciosa, la fortaleza expresada sin necesidad de estridencias. Al recuperar un diseño previamente usado en 2019, la elección trascendía la sostenibilidad, aunque ese mensaje seguía presente, para convertirse en un puente entre pasado y presente. No había necesidad de reinventarse, sino de reafirmarse. La silueta permanecía atemporal, pero la actitud había evolucionado. Bajo los flashes, rodeada de figuras internacionales, quedaba claro que aquello no era simplemente moda, sino una declaración de continuidad. Sin embargo, si el vestido establecía el tono, fueron las joyas las que elevaron el momento a una dimensión histórica. A medida que las cámaras se acercaban, el brillo en sus orejas y muñeca comenzaba a revelar una narrativa más profunda. Los pendientes de diamantes en cascada, conocidos como los Breville Chandelier, aportaban una luminosidad inconfundible. Estas piezas, vinculadas a Queen Elizabeth II y a su matrimonio con Prince Philip, no eran simples adornos, sino fragmentos vivos de la historia de la monarquía. No obstante, era la joya en su muñeca la que concentraba el verdadero peso simbólico. El brazalete gargantilla de Queen Mary of Teck, una obra maestra del Art Deco de la década de 1920, destacaba por su diseño geométrico y su versatilidad única. Originalmente concebido como collar,
Su transformación en brazalete a lo largo de las décadas le otorgó un aura de misterio y adaptación. Tras la muerte de la reina María en 1953, la pieza desapareció durante años de la vida pública, resurgiendo posteriormente en momentos cuidadosamente seleccionados. Pasó por las manos de la reina madre, y más tarde se integró en la colección de Isabel II, consolidando su lugar en la continuidad de la familia real. En los últimos años, Catherine se ha convertido en su portadora más destacada, otorgándole un nuevo capítulo en su historia. Desde su aparición en un banquete de Estado en 2015 hasta eventos diplomáticos y galas benéficas. Cada ocasión en la que lo ha lucido ha estado cargada de intención. Su reaparición en los BAFTA no fue casual. En un entorno dominado por la fugacidad de la moda y la búsqueda constante de novedad, esta elección representaba lo contrario: permanencia, memoria y legado. Cada diamante reflejaba no solo la luz de los flashes, sino también el peso de las generaciones que lo habían llevado antes. Las joyas que acompañaban a Catherine no eran meros accesorios. El brazalete heredado, junto con los célebres pendientes Greville, establecían un vínculo visual que trascendía generaciones. Desde la reina Mary hasta la reina Isabel II, y ahora en manos de la princesa de Gales, estas piezas han sobrevivido a décadas de transformación social y política. Su presencia en la alfombra roja no evocaba únicamente lujo, hablaba de permanencia, de continuidad, de una institución que, pese a las tormentas, insiste en mantenerse en pie. Bajo los destellos de cientos de cámaras, el simbolismo era sutil pero poderoso. Aquellas joyas no estaban allí para adornar, sino para recordar. Representaban una herencia que no solo se transmite, sino que se asume. En ese contexto, la pregunta surgía inevitable. ¿Eran esos diamantes un reflejo de elegancia o una señal de sucesión en tiempos de incertidumbre? Porque el momento elegido para esta aparición no fue casual. La semana previa a los BAFTA estuvo marcada por titulares inquietantes. Las noticias sobre Andrew Mountbatten Windsor y su arresto reavivaron el escrutinio público hacia la familia real. Viejos debates resurgieron con fuerza. La responsabilidad, la transparencia y la capacidad de la monarquía para resistir una nueva crisis reputacional. Analistas, periodistas y comentaristas ocuparon espacios mediáticos desmenuzando cada posible consecuencia. En medio de este clima de tensión, la llegada del príncipe y la princesa de Gales al evento adquirió un peso inusual. No se trataba únicamente de cumplir con una tradición cultural, ni de celebrar el cine británico. Era en esencia un acto de presencia estratégica. En momentos donde la visibilidad se convierte en una herramienta de estabilidad, su aparición fue una declaración sin palabras. Desde el primer instante, los observadores captaron los matices. Una mirada compartida antes de pisar la alfombra, un gesto casi imperceptible de apoyo, una sincronía natural en sus movimientos. Nada parecía ensayado, pero todo transmitía cohesión. No hubo teatralidad, sino una calma medida que contrastaba con el ruido mediático exterior. En esa serenidad residía su fuerza. El príncipe William, en su rol como presidente de BAFTA desde 2010, se movió con familiaridad y seguridad. Saludó a invitados, interactuó con figuras de la industria y cumplió con su papel sin titubeos. A su lado, Catherine irradiaba una presencia equilibrada, cercana pero contenida, cálida pero firme. No había signos de distracción ni de tensión visible. Juntos proyectaban una imagen de estabilidad que en ese momento resultaba crucial. El simbolismo de su aparición era difícil de ignorar. Mientras las controversias sacudían a miembros periféricos de la familia, el núcleo operativo de la monarquía se mostraba sólido, comprometido y en control. Su asistencia al evento sugería continuidad. Indicaba que, a pesar de las turbulencias, la estructura central seguía funcionando con disciplina y sentido del deber. Dentro del recinto, la atmósfera evolucionó rápidamente. La expectación inicial dio paso a una sensación más serena. La presencia de Catherine no solo marcaba su regreso a la alfombra roja, sino que la posicionaba activamente
en el ejercicio de sus responsabilidades públicas en un momento crítico. No fue un gesto ruidoso, ni una proclamación explícita de resiliencia. Fue algo más sofisticado, una afirmación silenciosa. A medida que avanzaba la velada, se hacía evidente que la noche trascendía el ámbito del entretenimiento. Bajo la superficie de glamour, se desarrollaba una narrativa de reafirmación institucional. Cada sonrisa, cada saludo, cada instante compartido entre los príncipes contribuía a construir una imagen de continuidad en medio de la incertidumbre. Dentro del Royal Festival Hall, el ambiente adquirió una textura distinta. Allí, cineastas, actores y productores dejaron a un lado la expectación mediática para dar paso a intercambios más humanos. Los premios BAFTA, comparados a menudo con los Oscar por su relevancia, han sido durante décadas un punto de encuentro entre la cultura y la institución monárquica. La presencia del príncipe William y Catherine no solo reforzaba esa relación histórica, sino que la actualizaba en un contexto contemporáneo, marcado por desafíos tanto públicos como personales. El príncipe William, quien ha asistido a la ceremonia en múltiples ocasiones desde que asumió la presidencia de BAFTA en 2010, se movía con naturalidad en ese entorno. Su experiencia previa le permitía navegar con soltura tanto los momentos de celebración como aquellos teñidos de solemnidad. No era la primera vez que acudía en circunstancias complejas. En 2021, su presencia apenas un día después del fallecimiento del príncipe Felipe dejó una impresión imborrable, marcada por el deber que se impone incluso ante el duelo. La edición de 2026, sin embargo, tenía su propia carga emocional. La ausencia del año anterior había sido ampliamente comentada. Coincidencias familiares, como las vacaciones escolares de sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, influyeron en aquella decisión. A ello se sumaba un factor aún más determinante: la recuperación de Catherine tras una cirugía significativa y su tratamiento contra el cáncer. Ese periodo, vivido mayormente en la intimidad, redefinió prioridades y ritmos. Por eso, su regreso no se percibió como una simple reanudación de la agenda, sino como un paso medido, cuidadosamente calibrado. No se trataba de cumplir con una tradición por inercia, sino de hacerlo en el momento adecuado. Había en su presencia una sensación de equilibrio entre lo personal y lo institucional, entre la recuperación y el compromiso. Al tomar asiento y participar activamente en la ceremonia, quedó claro que su papel iba más allá de ser invitados ilustres. Actuaban como patrocinadores culturales, respaldando una industria que no solo entretiene, sino que también proyecta la identidad británica al mundo. El cine, como expresión artística, ha sido históricamente una herramienta de influencia global, y el apoyo de la familia real refuerza su relevancia. Observadores atentos destacaron la forma en que Catherine interactuaba con los asistentes. Su actitud combinaba cercanía y atención genuina, reflejada en sonrisas discretas y conversaciones breves pero significativas. William, por su parte, mostraba un interés activo en el trabajo de los creadores, reconociendo la importancia de sus contribuciones en la construcción de narrativas contemporáneas. En el interior del auditorio, los aplausos resonaban entre balcones imponentes y una iluminación cuidadosamente diseñada. Sin embargo, más allá de la celebración del talento cinematográfico, se desarrollaba una historia paralela, más silenciosa pero profundamente significativa. Era la historia de un retorno. El año anterior había estado marcado por desafíos que trascendían lo público. La enfermedad de Catherine supuso un giro inesperado, llevando a meses de tratamiento, recuperación y una retirada necesaria de la vida pública. En ese tiempo, las apariciones se volvieron escasas y cada actualización se comunicaba con prudencia. Fue un periodo de introspección, de fortaleza privada, lejos del escrutinio constante. Para alguien cuya vida transcurre en gran medida bajo la mirada pública, esa ausencia tuvo un peso especial. Representó una pausa no solo institucional, sino profundamente humana. La prioridad se desplazó hacia la salud y la familia, hacia el cuidado de sus hijos y la reconstrucción de su bienestar.
En ese contexto, su presencia en los BAFTA de 2026 adquirió una dimensión distinta. No era únicamente simbólica, era personal. Cada paso dentro del recinto, cada gesto medido, hablaba de un proceso de recuperación que no se había vivido ante las cámaras, pero que ahora se hacía visible en su resultado. Bajo las intensas luces del Royal Festival Hall, en el corazón de London, algo más que una gala cinematográfica estaba ocurriendo. La noche avanzaba con el brillo habitual de los BAFTA Awards, pero entre vestidos de alta costura y discursos cuidadosamente preparados, emergía una historia distinta, más silenciosa, más humana. Cuando Catherine, Princess of Wales, apareció, no solo captó la atención por su elegancia, sino por algo más difícil de definir: una sensación de renovación. Los observadores no tardaron en notar los detalles. Su cabello castaño parecía ligeramente más claro, trabajado en ondas suaves y brillantes que caían con naturalidad sobre uno de sus hombros. Su piel reflejaba una calidez sutil, como tocada por el sol, lo que despertó discretas especulaciones sobre un posible descanso familiar en un clima más templado durante las vacaciones escolares. No había anuncios ni confirmaciones, solo indicios, y en esos indicios residía la fuerza del momento. El contraste con meses anteriores era evidente. En sus escasas apariciones públicas previas, el peso de la recuperación había sido visible. La imagen proyectaba esfuerzo, prudencia, contención. Ahora, en cambio, bajo los focos, se percibía vitalidad, no una transformación dramática, sino una evolución silenciosa. No era el resultado de un cambio estético, sino de una fortaleza recuperada. Y ahí radicaba el verdadero significado. Su regreso no estuvo acompañado de declaraciones grandilocuentes, ni de gestos diseñados para subrayar la adversidad superada. No hubo narrativa explícita de triunfo. En su lugar, hubo equilibrio, serenidad y continuidad. Para muchos, esa imagen resultó profundamente conmovedora. La enfermedad, como el cáncer, es una experiencia compartida por millones de familias en todo el mundo, y la recuperación rara vez mide un camino recto. Al reaparecer en uno de los eventos culturales más visibles del Reino Unido, Catherine no solo retomaba su papel institucional, sino que encarnaba una historia reconocible, la de avanzar paso a paso, sin ocultar el pasado, pero sin quedar definida por él. A medida que la velada continuaba dentro del auditorio, entre premios y aplausos, se hacía evidente que aquella edición de los BAFTA sería recordada por algo más que el cine. Tradicionalmente considerados el equivalente británico de los Oscar, estos galardones reúnen a figuras clave de la industria global. Directores, actores y productores convergen en una noche donde el reconocimiento trasciende fronteras. Sin embargo, incluso en ese contexto de prestigio internacional, la presencia de la princesa dominó la narrativa. Su última aparición junto a Prince William en esta ceremonia había sido en 2023. Desde entonces, su diagnóstico, tratamiento y recuperación redefinieron su vida pública. Los meses posteriores estuvieron marcados por la ausencia y la necesaria privacidad. Por ello, su regreso no podía interpretarse como una simple decisión de agenda. Era, ante todo, una declaración de presencia. En los últimos años, la monarquía británica ha enfrentado un escrutinio creciente. Las expectativas del público han evolucionado, y cada gesto es analizado desde múltiples perspectivas. En ese contexto, la reaparición de Catherine ofrecía un ejemplo de equilibrio entre tradición y modernidad. No buscó eclipsar el evento ni desviar la atención con mensajes explícitos. Su enfoque fue otro: representar estabilidad sin rigidez, continuidad sin estancamiento. Como futura reina, su papel trasciende la mera asistencia ceremonial. Encierra una dimensión simbólica que conecta historia, identidad nacional y adaptación a los tiempos. Y, sin embargo, más allá de lo institucional, hubo una respuesta profundamente humana. El aplauso que recibió
no se limitó a la admiración por su estilo o por las joyas históricas que portaba. Fue en gran medida un reconocimiento a la resistencia, a la capacidad de regresar después de un periodo difícil y hacerlo con dignidad. Bajo la superficie pulida, muchos percibieron una historia de esfuerzo, de incertidumbre y de superación. Durante toda la noche, su actitud se mantuvo constante, cercana en las conversaciones, atenta en los intercambios, serena en cada gesto. No hubo fisuras en la compostura, pero tampoco frialdad. En su manera de interactuar, transmitía algo que iba más allá del protocolo. Calma. Y esa calma, en tiempos de incertidumbre, adquiere un valor especial. A medida que se entregaban los últimos premios y el evento se acercaba a su cierre, el significado de su presencia se asentaba en la conciencia colectiva. No había sido una aparición más en la alfombra roja. Había sido un punto de inflexión, un puente entre la experiencia personal y la responsabilidad pública. Un recordatorio de que la fortaleza no siempre se manifiesta en gestos grandiosos. A veces se expresa en la capacidad de estar presente, de mantenerse firme, de avanzar sin necesidad de explicaciones. Los BAFTA Awards de 2026 serán recordados por las películas premiadas y los discursos que emocionaron al público. Pero también quedarán en la memoria como la noche en que una futura reina regresó al foco público sin estridencias, demostrando que la verdadera resiliencia no necesita proclamarse.